¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición. Hoy vamos a conversar con el señor Ricardo Gizek, él es exministro del Ambiente, a propósito de esta situación que estamos viviendo en todo el país. Desbordes de ríos, huaicos, exceso de temperatura en diversas zonas de nuestro país, en zonas donde la temperatura debería estar templada, está bastante caliente ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo en nuestro país? ¿Existe prevención? ¿No existe prevención para evitar estos desastres? ¿Estamos actuando bien frente a lo que podría ser ya las acciones del cambio climático? Vamos a conversarlo con el señor Gizek sobre este tema. Señor Gizek, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. Bueno, en primer lugar, nuevamente nos atrapa esta situación de huaicos, de desbordes, lluvias intensas en diversos puntos del país. Nos toma nuevamente desprevenidos. Sí, claro, los que tenemos más juventud acumulada, podemos dar fe de que no es la primera y probablemente no sea la última. Porque resulta que esto ya lo hemos visto venir. Yo me acuerdo muchas veces haber ido a recoger a mi padre que trabajaba en Huancayo, a recogerlo a Cocachacra, porque resulta que habían huaicos y los carros no pasaban y había que hacer transbordo, y entonces ya teníamos... No había celular, el teléfono no funcionaba, pero había radioaficionados. En radioaficionados nos llamábamos y me decía, a tal hora, en tal sitio, en Cocachacra. En Cocachacra iban caminando, trayendo sus cositas al hombro, y yo los recogía de ahí y me los llevaba. Quiere decir que este tema de esta carretera, que está tan cerquita a un río, que puede crecer de la noche a la mañana en 10 veces su tamaño, no ha sido completamente rediseñado y modelado. Se han puesto parchecito por aquí, parchecito por allá. Yo no sé si usted se acuerda, pero Matucana de repente desaparecía Matucana y volvían a reconstruir Matucana. Hay toda una serie de puntos que han estado así y hoy día los hemos visto volver a reventar. La zona de Cocachacra, la zona de San Mateo, de Matucana, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad en el Perú hace muchos años que no se hacen obras integrales y mucho menos obras bien hechas. Y tenemos algo en el ADN que nos dice que, bueno, si hace 6, 8, 10 meses, 2 años que no pasa nada, esta quebrada está seca para siempre. Bueno, y hemos visto la inundación de Ica hace, no sé, 10 años. Hemos visto el huaico que llegó hasta San Bartolo y por supuesto hoy día estamos viendo lo mismo. Y la gente, 5 minutos del centro de Lima. Y la gente dice, qué barbaridad, no hemos visto. Mentira, lo que pasa es que antes no vivía 1 millón de personas en San Juan del Lurigancho, vivían solamente 3 haciendas gigantes. Entonces, eso ya se ha visto. Entonces, ¿qué está pasando? Que en realidad ni la población, ni las autoridades locales, ni las autoridades regionales, ni las autoridades nacionales tienen la más mínima idea de lo que es prevención. Y claro, uno dice, pero tenemos PREDES, ¿no? O sea, prevención de desastres, y hay una oficina entera que está dedicada al tema de prevención de desastres. Pero el mayor desastre es que todos estos funcionarios los cambian cada 2 años, cada 3 años, cada que se le da la gana al de la PCM o no sé de quién depende, y simplemente los cambian. De esa manera no hay forma de tener institucionalidad. Y estos desastres que vemos, porque el agua nos trae las piedras y todo, es lo mismo que pasa desde el punto de vista institucional. Pasa lo mismo en el Ministerio de Energía y Minas, pasa lo mismo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay una especie de huaicos con los mismos desastres. Y quería hacer una pequeña acotación. Los huaicos no son desastres naturales. Los huaicos son fenómenos naturales. Y los fenómenos, si a usted lo agarra desprevenido y le tumba la casa y pierde la casa, para usted es un desastre. Y si mata gente, es un desastre que además tiene víctimas. Entonces, pero es muy importante porque ahora le echamos la culpa de los desastres a la naturaleza. La naturaleza reclama su sistema por donde ha pasado siempre y lo que son sus huellas, que todo el mundo las conoce y dice, ¡ay, se han activado unas quebradas! Oiga, desde el punto de vista geológico, esas quebradas se pueden activar cada 500 años y están perfectamente activas todo el tiempo. Esta reactivación de las quebradas, ¿sí? Estos cambios en la temperatura, forman parte ya de lo que se venía discutiendo desde hace muchos años respecto al cambio, climático. Por supuesto. Cada verano, bueno, desde hace unos 15 años, la temperatura de la Tierra es medida y controlada y, vamos a ver, monitoreada de una manera permanente. El año 2014 fue récord en los últimos 200 años. El año 2015 fue superior al 2014 y récord de los últimos 250 años.
y el año 2016 ha sido récord de récords. Ujú. Y hasta donde vamos, el mes de enero parece ser que es un mes récord también en temperaturas altas. Y cuando digo temperaturas altas no es en Lima, en Chosica, es a nivel mundial. Entonces, que esto coadyuva a que hayan lluvias en la costa del Perú, por supuesto. En el Perú no llueve en la costa porque tenemos un mar sumamente frío. Entonces, a pesar de estar en medio del trópico y de ser un país tropical, no llueve. ¿Por qué no llueve? Porque el mar es tan frío que le cuesta mucho trabajo en realidad calentarse, evaporarse, llegar hasta la zona que está más fría en las cordilleras para llover. Pero ahora, hay una teoría que está señalando que estas lluvias no están viniendo del Pacífico, sino que están viniendo del Atlántico. En este ¿Qué es caso, lo que está ocurriendo ahí? en este caso están viniendo de los dos lados, pero hay unas que se ayudan, que son las del Pacífico, porque el mar está calentándose. Y cuando hablamos un poco off the record, y se hablaba un poco del tema de si este es un tema del fenómeno del Niño o no, yo diría que es muy similar al tema del fenómeno del Niño en el sentido que el mar se calienta y al calentarse el mar genera lluvias. El Niño las genera solamente en el norte, porque el Niño se llama el Niño y va hacia la costa del Ecuador. Pero en este caso es un verano muy tórrido, es un verano que viene ayudado por una calefacción adicional global, y entonces calienta hasta Lima, calienta hasta Nazca, y esto que genera, que ayuda a generar la humedad necesaria para que al llegar a los contrafuertes de los Andes, pues se condense y llueva. Ahora, en el tema de inversión, en presupuesto, ¿cómo se ha venido manejando ese tema a nivel de los tres niveles de gobierno? Porque, por ejemplo, está circulando en redes ahora que la Municipalidad de Lima tenía dinero para construir muros de contención y no ha utilizado ese dinero, sino que lo está utilizando para otro tipo de obras. Esto es solamente un ejemplo. ¿Qué ocurre a nivel de inversión presupuestal para evitar o prevenir por lo menos los daños de estos? A ver, yo le diría que lo que ocurre es que los técnicos, los que saben, los ingenieros geólogos, los ingenieros hidrogeólogos, los ingenieros hidráulicos, los ingenieros de sísmica, no tienen nada que decir acá. El único que habla es o el señor alcalde o el teniente alcalde, que puede tener su profesión muy bien, pero no tiene nada que ver con lo que se tiene que hacer en la ciudad. Y a estos señores, como no son autoridades electas, etcétera, etcétera, los ponen a un costado. Y eso forma parte del desastre, porque eso que pasa en la Municipalidad de Lima, que usted lo puede ver y puede dar fe, y cuando caían las piedras y como siguen cayendo y empezaron a poner estas redes y estas cosas que se habían hablado hacía muchos años, empieza a controlarse un poquito, pero como hay otras gentes, que es el de administración, el de legal, etcétera, que deciden que mejor más barato, etcétera, entonces algunas redes se rompen y siguen matando a la gente. Y es lo mismo que podríamos hablar efectivamente de lo que está pasando con todos estos huaicos y avenidas que nos agarran desprevenidos. En realidad yo sé muy bien, bueno, yo soy huancaíno, que uno desde el mes de enero para ir a Huancayo tiene que preguntar a la gente de Chosica, a la gente de Matucana y a la gente de Cazapalca cómo está la cosa. Porque si no, uno se queda en medio, o de repente simplemente desaparece de la faz de la tierra, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí un tema en el cual tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque estamos hablando de unos desastres que parece que es una mano negra, que la mala suerte, que la mala... No es así. Simplemente nuestras instituciones no están siendo manejadas como debe ser. La manejan los abogados y los políticos y finalmente los administradores, y ellos no tienen ninguna ni deberían tener ninguna sola palabra que decir respecto de quiénes deben estar en el corazón de las instituciones que tienen que ver y velar por la seguridad, por el transporte, por el discurrir de los automóviles. No, es el alcalde y el consejo que decide tal o cual cosa, como si ellos supieran. Nos pasa lo mismo entonces en el Congreso decide que hay que hacer cosas. No hay muchos niveles de autoridades, de instituciones, demasiadas instituciones que supuestamente ven por el mismo tema, pero es un poco lo que ocurre también en transporte, ¿no? Sí, mantenemos demasiadas autoridades por eso, y no una sola que ve. Pero es que el problema es que son autoridades, son ídolos con pies de barro, no tienen que sustentarse. Cuando usted habla ahorita con el señor ministro de Transporte, se supone que él es una especie de Dios, porque él sabe si Chincheros está bien, es el sitio adecuado, que los pilotos van a funcionar, que la aeronáutica funciona ahí. Él decide porque sí, porque la masa y porque el pueblo y porque tiene 40 años y porque hay que hacerlo así. Y ni siquiera estoy tocando el punto de vista financiero y el punto de vista de la legitimidad con la que se hacen las cosas. Usted saca una licitación, la gana un señor, no puede cumplir el señor, pues que se vaya.
no, que no puede cumplir y le echa la culpa al Ejecutivo, entonces el Ejecutivo tiene que sacar de su plata. ¿Y qué estamos haciendo? No se supone que estamos proponiendo la inversión y la participación de la inversión privada, dizque para ayudar a la inversión pública porque no tenemos tanto dinero. Entonces no entendí absolutamente nada de cómo se ha resuelto este tema, pero lo que sí creo es que el momento que empecemos a tener a los ingenieros y a los técnicos en sus puestos durante varios años con la capacidad de aprender de lo bien hecho y de lo mal hecho, probablemente tengamos un país diferente. Por ahora... Volviendo al asunto de la alerta que nos está emitiendo la naturaleza, este fenómeno del cambio climático que muchos creíamos todavía que iba a ocurrir dentro de unos 100 años, y a nivel internacional la coyuntura nos está diciendo que hay gente que quiere negarlo. O sea, lo que ha hecho Estados Unidos, el nuevo régimen de Donald Trump, es negar el tema, no hablar del asunto, no soltar más dinero para estudios o asuntos de ese tipo. No es la primera vez. El gobernador Jeb Bush, que ustedes se acuerdan, estaba en el tiempo pasado. El señor Jeb Bush era un negacionista, pero a ultranza. Y él sabe muy bien que la ciudad de Miami corre mucho peligro cuando el nivel del mar está subiendo ineluctablemente y no ha dejado de subir desde hace los últimos 12 o 15 años, notablemente. Y entonces, ¿qué hizo él? Prohibió a toda esa administración mencionar las palabras cambio climático en ninguna comunicación escrita. Lo prohibió. Y yo me enteré de eso porque había un señor que le explicaba a otro compañero en un memorándum, le decía el tema del cambio climático, compadre, tenemos que mirar bien, porque la mitad de la marina, de lo que están las gentes que se van y se van de vacaciones, dejan sus cosas en el primer piso. Pero resulta que hemos encontrado que el 90% de los primeros pisos, desde hace unos años, se inundan permanentemente. Y entonces algo tenemos que hacer para prevenir que pierdan sus propiedades. Esto va a pasar siempre. ¿Por qué? Porque vamos a ver, esta complejo de esconder la cabeza y entonces no pasa nada, como el avestruz, es normal, forma parte de la naturaleza humana también. Y eso no quiere decir que no está pasando. Hay demasiadas evidencias, nuestros glaciares ya no están. ¿Y qué será? Entonces una maldición de los dioses. Y el Polo Norte se está derritiendo de una manera extraordinariamente amplia y ya no existen las rutas de hielo que existían antes. El nivel del mar está subiendo y en Nueva York, que tienen los mejores arquitectos del mundo, hay un piso en el MoMA que dice, en el Museo de Arte Natural, aquí este piso es el piso del panel neoyorquino de cambio climático. ¿Y qué es lo que están haciendo? Sentados ahí para ver qué diseñan, qué pueden hacer. No para detener el cambio climático, ni para detener que aumente el nivel del mar, sino qué pueden hacer para adaptarse a que el mar esté más alto. Y entonces han generado unas bocatomas, unos sifones, una serie de cosas impresionantes para llevar esas aguas extras del mar por esos sifones, por unos túneles gigantescos a valles más bajos. Entonces, usted me dirá, toda esa gente está loca. El cambio climático tiene aquí desde los últimos 25 años, porque los glaciares empezaron a derretir ya desde esa época. Y tenemos récords de esa cosa, y tenemos fotos. Entonces, el señor Trump puede decir lo que quiera, es libre de decir lo que quiera. Nosotros también somos libres de saber que debe tener algo dañado en el cerebro respecto a este tema, ¿no? Bien, seguramente va a haber momento de seguir conversando sobre este tema. Le agradecemos por estar No, por favor, encantado, y creo que es muy importante que la gente se divulgue, se entere más, lea más. Todos tienen internet y uno puede entender que efectivamente el cambio climático está aquí con nosotros para quedarse con nosotros para los próximos 2 millones de años. Muy bien, era Ricardo Giesecke, exministro del Ambiente, aquí en Otra Mirada. Pueden ver esta entrevista, otras más y también los artículos preparados sobre este y otros temas en nuestra página web otramirada.pe. Con ustedes, con nosotros, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.